¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil en otro en vivo o directo. Sí, señor. Aquí estamos con ustedes otro ratito más para debatir todas estas novedades maravillosas, siempre orientado en esta ocasión casi en su totalidad a las novedades de Master of the Universe o Amos del Universo. De verdad que ya tenía muchas ganas de hacer un directo y compartir con ustedes mis impresiones de lo que es el Mega Play Set del año. Sí, señor, con permiso de lo que vendría a ser otros grandes playset, como comenté en el directo anterior o en el vídeo, si mal no recuerdo, de lo que vendría a ser el playset de las Tortugas Ninja, que es impresionante. Sí es verdad que la montaña serpiente, que es la que nos ocupa ahora mismo, nos trae de cabeza. Yo en particular estoy muy emocionado, yo ya tengo el mío reservado a esperas de que llegue a finales de agosto, septiembre, con lo cual desde el minuto uno que lo tenga en mis manos, evidentemente le haré un video unboxing para todos ustedes y disfrutar de esta maravillosa época para coleccionar Master of the Universe o Amos del Universo. Antes que nada, quiero darle las gracias a todos los que estamos ahora mismo en el chat, ¿no? Ahora mismo somos 10 en el directo. Muchísimas gracias por estar por aquí, como siempre, compartiendo el tiempo libre conmigo. De verdad que es un detallazo muy a tener en cuenta. Vamos a saludar aquí al amigo Jorgel, que siempre está ahí a tope, dándolo todo. Sí, señor. Muchísimas gracias por el apoyo, amigo. Aquí estamos disfrutando un ratito. Vamos a saludar aquí al amigo Jesús Robles. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. El amigo Gerardo Castro, otro asiduo al canal, bienvenido, muchas gracias. Vamos a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline, muchísimas gracias, siempre apoyando el canal, se agradece bastante. Y bueno, mira, tenemos aquí al amigo Eric, sí señor, muchísimas gracias por estar por aquí. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos al amigo Timeto Voz Esponja, sí señor. Antes de que se me olvide, amigo Timeto, vamos a empezar contigo, que te tengo una promesa. No me acuerdo dónde me lo dejaste, en algún comentario relativo, creo que fue en el último vídeo donde estuve hablando de lo que vendría a ser el búnker de Recoil, lo que es mi Toy Room, ¿no? Te llamó la atención lo que vendría a ser, pues evidentemente los blisters que tengo de Elite Force. Aquí te los pongo en exclusiva. Bueno, pues evidentemente es de lo poquito. Sí es verdad que tengo muchas figuras de estas sacadas del blister, pero sí es verdad que estas las decidí guardar en blister por todo lo que conlleva, ¿no? Unas piezas realmente geniales, del cual para los que somos fans y seguidores de la línea de G.I. Joe, fueron unas piezas brutales vamos, que gustó muchísimo, ¿no? Bueno, aquí tengo este, que es ni más ni menos que, a ver cómo se llamaba, el amigo Jet Rider, típico USA Airborne de Elite Force. Y el otro blister también, que tengo dos. Y aquí lo tenemos también. Sin lugar a dudas, son unas piezas brutales para todos aquellos que les guste la temática militar de figuras de acción. De verdad, muy recomendable. Y no sé a cómo estarán ahora mismo de difíciles, porque vuelvo y les repito, en alguna ocasión lo he comentado, estoy totalmente perdido en lo que a la compraventa de figuras de acción de forma online se refiere, ¿no? Con lo cual desconozco el precio de estos maravillosos blisters. Sí es verdad que ya tienen sus añitos y son unas piezas geniales. Dedicado a ti, amigo Timeto, que estabas pendiente de dichas figuras, que me lo habías comentado, y bueno, aquí te las pongo, espero que las hayas disfrutado. Aquí están. Y bueno, vamos a ver que me quedé por aquí un montón de gente comentando. ¿Lo has reservado en el Corte Inglés o en una tienda amiga tuya de Tenerife? De momento lo tengo reservado en una gran juguetería. Vamos a ver si llega con tiempo. Y bueno, de todas maneras, me consta que va a llegar, como bien has dicho, en un montón de sitios, centros comerciales, jugueterías, tiendas especializadas y demás. O sea que en lo que a stock se refiere, vamos a estar sobrados. Saludar aquí al amigo Cristian. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos de Chile. Sí, señor. Buenas noches. ¿Qué tal? Por las Islas Afortunadas, dice el amigo Reble. De momento, mira, porque tengo las persianas bajadas, pero hace un sol y un calor de locos. De hecho, me duché, me preparé y demás, porque los sudores, vamos. Y de verdad, está el día para, vamos, no se puede estar ni en la playa del calor que hace. A saludar aquí al amigo Gerardo Castro. Al principio me asusté cuando vi el color del prototipo. Dice, no, todo eso ya te digo yo que va a mejorar muchísimo. ¿Tienes en tu colección figuras de Max? Pues no, lamentablemente no tengo figuras de acción basadas en esa maravillosa serie del cual
puedo decir que tiene uno de los openings más maravillosos de los años 80 y cosa difícil, ¿eh? Porque recordemos que todas las series de animación, de dibujos animados, comiquitas y demás, tenían muchísimos, vamos, muchísimos opening, ending también, a cada cual mejor, ¿no? Sin ir más lejos, G.I. Joe, Master del Universo, Thundercats, Silverhawk, la serie que nos ocupa, la que está preguntando el amigo Christian, Max, una serie de animación brutal. Y en lo que a la línea de figuras de acción y juguetes se refiere, recordemos que Max, los protagonistas eran los vehículos y de verdad que yo de pequeño no los vi por ningún lado. Eran los típicos juguetes a lo mejor que no llegaron en donde vivía yo, que era en Venezuela, cosa que me extraña mucho porque ahí llegaban muchos juguetes de importación, pero bueno, el caso es que yo no los vi. Y en principio, pues no, la verdad que no tengo ninguna figura de dicha línea. Vamos a saludar aquí al amigo Diamante Negro. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Saludos, maestro Luis, desde Monterrey. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los amigos ahí de Monterrey. Si no me equivoco, es en Uruguay, ¿verdad? En todo caso, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Yo sí poseo una colección enorme, dice el amigo Jorgel. El amigo Timeto, excelente. Espero que te haya gustado, amigo, para que veas que yo siempre me acuerdo y mis promesas, vamos, intento cumplirlas. Voy a saludar aquí al amigo de Fear TV. Saludos, amigo Recoil, desde acá, desde la isla del encanto Puerto Rico. Sí, señor, mi hermano, tremenda isla maravillosa del Caribe. Mucha lluvia por acá, normal. Allí es en invierno, aquí es verano y hace un calor impresionante. Me hablan de unos 96 euros. Entiendo que te refieras a lo que es la montaña serpiente, ¿no? Pues vamos, más o menos va a rondar ese precio, teniendo en cuenta que es novedad y todo lo que trae, ¿no? Aquí está terriblemente helado, dice el amigo Cristian. Seguimos. Aquí veo el chat súper animado. Ahora mismo somos 13. Muchísimas gracias. Para mí los mejores tres openings de la historia, Motu, Transformer y Max. Sí, es que a cada cual mejor, ¿eh? Así a bote pronto podríamos estar hablando aquí de opening varias horas, porque a cada cual mejor. O sea, Robotech, sin ir más lejos, todos los que comenté anteriormente, Silverhawk, Master of the Universe, Thundercat, yo que sé, G.I. Joe, los Gobot también tenían un opening brutal, Max, los Guardianes de la Galaxia, los Vaqueros esos galácticos, Brave Star, o sea, miles de dibujos animados maravillosos de esa época, ¿no? También, efectivamente, sí, señor. Jace y los Guerreros Rodantes, estaba genial también. Ah, Monterrey, México, perdón. Nada, un fuerte abrazo a todos los amigos de México. ¿Y tiene figuras de Micronauts o Action Man? No, en principio no. De Action Man lo que tengo son los geniales Madelman 2050, que fue la respuesta española de la genial casa Exin al éxito de G.I. Joe, ¿no? Con lo cual, si quieres más información al respecto, busca en mi canal. Tengo varios directos y varios vídeos hablando sobre ellas. De verdad, unas piezas realmente brutal. Santos griales y joyas vamos, del mercado español de lo que vendría a ser esa época maravillosa de los 80 en lo que a juguetes se refiere. Acá estamos en pleno verano, pero ahí en Vago es calor diferente. Pues nada, estamos todos aquí muy emocionados, muchísimas gracias. Y bueno, ya tengo por aquí preparado lo que vendría a ser el protagonista, ni más ni menos de lo que vendría a ser esta maravillosa charla. Alucinando en colores estoy o sea, aluciné en colores la semana pasada cuando ya se anunció por las redes de Instagram sobre todo, gracias al amigo Eduardo Manuel Cáritas, ¿no? Donde nos muestra todo lo que vendría a ser el empaque maravilloso de este maravilloso playset que promete ser el juguete brutal de este año. Sin lugar a dudas ha levantado muchísima emoción, muchísimo hype, como decimos aquí en Europa, en España, ¿no? Y de verdad es alucinante. Solo hay que ver la contraportada del mismo, lleno de detalles, un diorama realmente brutal. Va a ser más grande que el Castillo Grayskull. En fin, todos los detalles habidos y por haber de dicho playset están más que logrados. Me ha gustado muchísimo que han utilizado todas las figuras o la gran mayoría de ellas. Vemos a los Snake Men con rotor, con la versión exclusiva esa del mini cómic de Triclops. Vemos aquí al amigo Fisto, de verdad, o sea, impresionante. Vemos a los Skeleton Warriors, vemos aquí al amigo Mecane con el Road Reaper. En fin, vemos al Poi Dread, vemos a Skeletor Dragon Blaster, que sin lugar a dudas le tengo muchísimas ganas, a ver si llega pronto aquí a las tiendas, aquí en Tenerife, al amigo He-Man Thunder Punch, del cual es de las pocas versiones que no ha llegado aquí en Europa, por lo menos aquí en España
no ha llegado, ¿no? A mucha gente ha tenido que comprarlo de importación de forma online. Y bueno, la verdad que es impresionante. Yo la verdad que por lo que se ve aquí, este es el resultado final que va a tener la montaña serpiente. Si lo hará dudas, yo creo que va a ser una joya brutal del cual todos deberíamos tener sí o sí. Vemos aquí al amigo Slamurai luchando con el amigo Mossman, versión Lima Limón, como le digo yo, impresionante, de verdad. Y a Flockmonger, sí señor, de verdad que es impresionante. Me gustaría que aportaran sus dudas relativas a la montaña serpiente para tener un sano debate sobre el tema, a ver si entre todos la podemos resolver. El precio en cuestión, como estaba diciendo aquí el amigo Jorgel más arriba, si mal no recuerdo, creo que lo había puesto por aquí. Según él dice que va a costar 96, a mí me consta que en otros lados va a costar 100, etc, etc, ¿no? Estamos hablando que todo lo que sea menos de 100 euros por este playset me parece un precio más que razonable teniendo en cuenta lo que es. Siempre y cuando, evidentemente, lo vayas a comprar en tienda física, que es lo suyo, ¿no? Me consta que Mattel en ese sentido sí va a distribuir bien el playset porque le interesa venderlo. Luego más adelante hablaremos también que llevamos un par de meses de escasez en el sentido de que la distribución por parte de Mattel, de Master of the Universe, ya no solo de Masterverse, sino de Origin también, está siendo un poquito lenta. Sí es verdad que me consta por grandes amigos coleccionistas que están en Madrid. Desde aquí le mando un fuerte abrazo al amigo Rubén, que tuvo la gran suerte de pillar toda la wave nueva de Masterverse y la de Moto Origin, ¿no? Lo que vendría a ser Snakeface y Skeletor Dragon Blaster, y la verdad que es impresionante, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí el amigo de el Doctor 45, la caja está preciosa. Me extraña el color, Luis, creía que sería más rosa, ¿no? De todas maneras, esto es un dibujo, es una imagen, hasta que no lo tengamos in situ en mano, evidentemente todo es especular, pero yo creo que básicamente va a ser así. No pude tener la montaña serpiente de pequeño, dice el amigo Diamante Negro. Cuando niño. Hoy que ya estoy viejillo, la espero con mucha ilusión. Compraré dos. Saludos, maestro. Sí, evidentemente no es para nada descabellado pensar que mucha gente, el que se lo pueda permitir, evidentemente de salida, comprarse dos montañas serpientes no es para nada descabellado. Yo en principio, mi idea también es tener dos, me compraré una, disfrutaré y seguramente más adelante bajará un poquito de precio y ahí es donde pillaré la segunda por aquello de tenerlo en caja, que es lo que corresponde, ¿no? Vamos a ver qué dice el amigo Rebler. ¿Qué será ese espíritu de serpiente en la ilustración del frente? ¿Tendrá figura? ¿Será glow? Sí, efectivamente, querido amigo Rebler. Más adelante pensaba hablar sobre el tema porque la cosa se viene brutal, ¿no? Aquí vemos una parte más concisa, ¿no? Lo que vendría a ser la parte derecha, la mitad de lo que vendría a ser esa contraportada de esa maravillosa caja del playset de la montaña serpiente, donde hace alusión pues un poco los Action Feature y todos los accesorios que trae, ¿no? Que es ni más ni menos ese calabozo maravilloso que se puede quitar y poner donde está la escalera. En fin, vemos aquí todas las figuras, vemos a Scratch, vemos a Toon Leisure o Lingworth, de verdad, Ratror, en fin, impresionante. Yo creo que va a dar muchas horas de juego. Y bueno, se hace aquí presente un pequeño huevo de Pascua del cual ya mucha gente ha estado hablando en los últimos días, ¿no? Estamos hablando de la nave del amigo Skeletor versión Filmation. ¿Qué quiere decir esto? Pues no lo sabemos, simplemente más adelante supongo que Mattel, si le da por sacar esta nave, puede ser un pelotazo brutal. No obstante, yo, bajo mi humilde punto de vista, me gustaría que Mattel, antes de sacar todas estas cosas entre comillas extrañas de Filmation, que están geniales, yo creo que debería centrarse en los vehículos vintage, ¿no? Todavía nos falta ese maravilloso vehículo llamado Battle Run, del cual todavía solo tenemos lo que es el Jet Sky, o sea, la parte de adelante. O sea, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que tener unas prioridades, ¿no? Vamos a ver qué dice el amigo Timeto. Otro juguete brutal de este año será el Cubil Felino, próximo a salir en San Diego Comic Con el 20 de este mes. Sí, querido amigo Timeto, ya estuve mirando lo que vendría a ser las páginas web especializadas sobre el tema y la verdad que mi enhorabuena a Super 7 porque la verdad que estamos hablando que va a sacar un mega playset con todo lo que eso conlleva al precio más o menos de 700 euros, ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? El que lo quiera, pues bueno, ahí lo tiene. Vamos a saludar aquí al amigo Israel. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece.
yo tampoco tuve esa pieza de chico. No, yo tampoco tuve la montaña serpiente de pequeño y de hecho recuerdo jugarla en casa de un primo, de amigos del colegio y demás. Y me parecía alucinante, ¿no? El tema del micrófono y tal. Bueno, cosa que no he hecho en falta en este. Pero sí es verdad que va a ser una espinita que nos vamos a quitar. De eso no les quepa duda, ¿no? Esta es la oportunidad maravillosa para hacernos con este Mega Playset. Lo que dice el amigo Gerardo Castro, ojalá la cabeza de lobo, si no trae micrófono, incluya alguna acción, luces en los ojos o que abre y cierre la boca. Pues sí, la verdad que sería un detalle muy a tener en cuenta y que sería muy gratificante, ¿no? Pero independientemente de todo eso, que me parece muy bien, yo creo que lo más negativo que ha hecho Mattel en este sentido, por ponerle algún pero a este maravilloso playset, es que no haya anexado una figura de acción de Moto Origin, algo así exclusivo, un esqueleto, incluso dos. Hubiera sido un pelotazo, algún esqueleto, yo qué sé, un comandante Skeletor que con el Tupac que van a sacar a la venta, pues lo tienes y demás. No sé, alguna figurita exclusiva que venga en el castillo, en la montaña serpiente, perdón, como hizo con la montaña con el castillo Grayskull, ¿no? Que tenemos ahí la versión del minicómic de Sorceress. Con lo cual es lo único negativo que le veo a este playset, lo único, ¿eh? Porque yo daba por sentado que Mattel iba a anexar una figura de acción. El Oráculo Road, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante, querido amigo. Ayer estuve viendo tu directo con el amigo Javila, impresionante, enhorabuena. Saludos, Luis, estoy expectante con este playset, lo que muestra la caja se ve espectacular. Totalmente de acuerdo, estamos empezando aquí a disfrutar de todas estas novedades de verdad y es impresionante. Pues bueno, lo que estaban comentando antes aquí los compañeros, vamos a saludar aquí también al amigo de Fear TV. La parte de adelante de la caja en dibujo y la de atrás la misma, pero en foto real. Ansioso que llegue. Totalmente de acuerdo. Todos tenemos las expectativas muy altas con este Mega Playset y si lo hará dudas, estamos todos disfrutando a tope. A ver qué dice el amigo Diamante Negro. Maestro, ¿crees que Mattel saque el Huesodante y el Bantasaurio? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no pierdo la esperanza que como mínimo saque todos los vehículos importantes vintage. Ya a partir de ahí puede inventar lo que le dé la gana. Me gustaría también que sacara todos estos vehículos que estás comentando tú. Me gustaría también que sacara personajes del calibre de Granamir, un personaje realmente brutal del universo Filmation. Me gustaría que sacaran a Titus también, a los gigantes, ¿no? O sea, yo creo que es de recibo tener esas figuras en versión Origin. Y aparte de esas, pues muchísimas más. Todavía nos falta Modulok, nos falta Multibot, nos faltan varios personajes de la época vintage que espero sinceramente que a lo largo del 2024 lo saque Mattel, ¿no? Pero sí es verdad que debería tomar una prioridad. A saludar aquí, sí señor, gracias Luis, más adelante a ver si nos ponemos de acuerdo, por supuesto, más adelante podemos organizar algo con el amigo Nigredo, con Lobo Collector, tú y yo, podemos hacer algo grande, sí señor, cuenta conmigo. El caso es organizarlo por el tema de la gran diferencia de horas, ¿no? Con respecto a Chile, con respecto a España, que si mal no recuerdo, creo que son como 4 o 5 horas. El caso que lo vamos organizando, no te preocupes. Y bueno, volviendo a lo que vendría a ser este maravilloso playset, de lo que es el arte en sí, estaban preguntando anteriormente que qué era este fantasma. Yo en particular no sé si es un fantasma propiamente dicho o es alocución a un personaje nuevo que van a utilizar el molde. Recordemos que esa figura también recuerda un poquito a la versión de Skeletor, Snake Armor que salió hace poco. No sé si es una evolución, no sé si es otro personaje que está aprovechando dicho molde, no lo sé. En todo caso, el tiempo lo dirá. Yo solo espero que sea una figura brutal y más adelante, igual ahora, recordemos que no queda nada para el San Diego Comic Con de este año y seguramente en el panel de Mattel, que dicho sea, más adelante hablaremos de ello en las noticias. Seguramente van a lanzar un montón de bombazos y en la medida de lo posible voy a intentar hacer la retransmisión. Vamos a ver si lo podemos organizar. Si mal no recuerdo, creo que es el 20 o el 21 de este mes, de julio. Es cuando Mattel va a hacer ese panel maravilloso. En fin, en todo caso, se vienen muchísimas novedades y vamos a ver qué nos muestran los chicos de Mattel en dicho mega evento de nombre San Diego Comic Con. A ver qué dice el amigo Gerardo. La parte interna de la montaña se ve que va a tener más cosas y arreglaron partes, pero para que las figuras quepan mejor. Sí, pues mira, eso es un detalle muy a tener en cuenta que lo desconocía. Tiene que dar bastante juego, tiene que aprovechar todo el espacio, como bien saben,
porque está claro que se viene con todo este mega playset, va a ser más alto, entre comillas, y más grande que la montaña, que el Castillo Grayskull, sin desmerecer, por supuesto, el Castillo Grayskull, pero es que esta montaña serpiente se viene con todo. De hecho, sí es verdad que todo la esperábamos, pero no sé, estamos todos muy emocionados en ese sentido, ¿no? Ese fantasma reutilizará las armaduras de Serpiente 2000X de He-Man, Skeletor y partes de King Hiss. Sí, 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 totalmente de acuerdo, amigo Rebel. Es que viendo la imagen, vemos que por detrás también hay otro, aquí lo ven, y a saber, esto tiene pinta de ser, no sé, una especie de hechicero o una especie de espíritu o algo que está dentro de la misma montaña serpiente, en fin. El límite es la imaginación y todo lo que nos quieran transmitir Mattel, pues bueno, bienvenido sea. En todo caso, yo creo que en este San Diego Comic Con, ahora a finales de mes, en concreto el 2021, en ese genial panel, vamos a saberlo seguro. Y bueno, tenemos la parte frontal, o sea, poco y nada puedo decir de la parte frontal de la montaña serpiente, ¿no? Simplemente bestial. No cabe duda que a todos nos saltaron los ojos como a Mantena, ¿no? Cuando salió la noticia de dicho playset en la cuenta de Instagram del amigo Manuel Caritas, ¿no? Y si lo hará dudas, no nos esperábamos menos porque estamos hablando de un mega playset muy épico, muy entrañable, del cual estamos hablando que es de uno de los juguetes más vendidos de los años 80 también, todo se ha dicho. Y no es para nada descabellado pensar que Mattel está poniendo todo su interés en distribuir bien este juguete, ¿no? Lo que tienen que sacar ya es a Keklar. Totalmente de acuerdo contigo, amigo Jorge. Seguimos. Aquí vemos otra panorámica trasera de lo que es la montaña serpiente, del cual estuvimos hablando al principio. Otra imagen donde vemos también aquí a lo mejor todo lo que es los Action Feature por la parte de arriba en forma de verdad impresionante la cajita. Y bueno, aquí vemos también la otra parte que faltaba donde vemos todas las figuras, todos los vehículos, a Stridor, de verdad, o sea, una gozada. Todavía no ha llegado a las tiendas aquí especializadas el Point Red, no, espero que no tarden mucho. Recordemos también que estamos en verano, por lo menos aquí en España, y el tema de la distribución, el tema logístico se baja un poco por el tema de que es época de vacaciones, verano y demás, y bueno, la distribución se hace un poquito más lenta, ¿no? Me pregunta aquí el amigo Diamante Negro, que si tengo la versión, mi colección a Mossman. No, no, tengo la versión de Masters of the Universe Classic, de momento con esa voy sobrado, pero a la que te refieres tú, la versión Lima Limón, como le llamo yo, que trae un empaque realmente brutal, de momento no he podido hacerme con ella. A la espera estoy a ver si lo trae alguna tienda especializada. Lo que dice el amigo Gerardo Castro, ahora sacan un pack con 4 guerreros fantasmas de diferente color, un 4-pack. Pues mira, no es para nada descabellado, yo me creo todo ya, ¿eh? Lo que dice el amigo Cristian Freire. Saludos, amigo Luis. La gran duda de este playset, ¿va a salir de forma masiva o por Matic Creation? No, no, no. O sea, vamos a ver. Si mal no recuerdo, sí es verdad que Mattel en su momento sacó una especie de preorden para que todos aquellos que quisieran asegurarse a través de Matic Creation, sí es verdad. Pero se ha confirmado al 100% que se va a distribuir a nivel mundial en grandes almacenes, tiendas especializadas, jugueterías y demás. De hecho, aquí en España los grandes centros comerciales la van a traer, tiendas especializadas también y grandes cadenas jugueteras me consta, me lo han comprobado porque lo he visto yo en la base de datos, ¿no? De los ordenadores y demás de dichas jugueterías, me lo han comentado y efectivamente van a llegar, o sea, solo es cuestión de tiempo. A finales de agosto, si mal no recuerdo, van a empezar a llegar. Y bueno, evidentemente, poco o nada se puede decir ya de la montaña de serpiente que no sepamos. Y en todo caso vamos a pasar a otra noticia genial que estaba por aquí. Aquí lo tenemos, que es ni más ni menos que el panel de lo que va a ser la segunda temporada de la serie de Netflix de Master of the Universe. Revolución. Agüita todo lo que se viene, queridos amigos, porque la verdad que por lo menos la imagen tiene una pinta realmente brutal. A ver, no, esto ya lo respondí al amigo. Evidentemente se viene con todo, ¿no? En todo caso, la noticia dice así.
San Diego Comic Con 2023. Tendremos el panel de Masters of the Universe Revolution. Una conversación con el amigo Kevin Smith. El jueves 20 de julio, a la hora que pone aquí, en el San Diego Comic Con se llevará a cabo un panel para los Masters of the Universe Revolution. Una conversación con el amigo Kevin Smith, con todo lo que eso conlleva. Kevin Smith organiza una mesa redonda sobre la batalla más épica de He-Man y Skeletor con los creadores y el elenco de Revolution con Chris Watt, Melissa Benoist, Griffin Newman y Tiffany Smith. Vengan para las escenas exclusivas, quédense para una aparición de Goliath, de un miembro especial del elenco. Cuidado con todo lo que se viene, lo dicho, este panel va a estar espectacular. Yo en la medida de lo posible voy a intentar a ver si puedo hacer la retransmisión o por lo menos hacer un directo o un vídeo referente al tema, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Frankie, otro amigo del canal muy asiduo que está pendiente a todas las novedades que voy subiendo al canal. Se agradece mucho el apoyo, amigo Frankie, un fuerte abrazo. Y bueno, no cabe duda, esto va a estar espectacular. La imagen habla por sí sola, veo ahí la espada atravesando lo que es la corona del amigo, lo diré, King Randor, casi no lo digo. Entonces, no sé, vemos ahí a Skeletor, ¿no? La espada atravesando, no sé si son pequeños huevos de Pascua relativo a lo que se viene, ¿no? Pero por lo pronto, háganse la idea, queridos amigos, que todo lo positivo de todo esto, de esta segunda temporada de nombre Revolución, es más que nada por el tema de las figuras de acción. Háganse la idea que se nos viene muchísimas figuras de acción en lo que al universo de Masters of the Universe Masterverse se refiere. Evidentemente recordemos que Mattel lo está dando todo en esta línea, sobre todo en la línea Neo Eternia, a cada cual, a cada figura mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desconozco cuándo es que se va a estrenar esta segunda temporada, no sé si es a finales de año, noviembre y diciembre creo que es. En todo caso, la verdad que no estoy seguro, no sé cuándo se va a estrenar, pero me da la sensación que era para finales de año. En todo caso, imagínense el 2024 cómo se va a venir en lo que a figuras de acción referente a este universo se refiere, ¿no? Si ya de por sí vamos sobradísimo con la línea Origin, entre comillas, independientemente de la mala distribución que está teniendo Mattel, que todos lo sabemos que es nefasta, en ciertos sitios está mejor, peor, pero de lo que no cabe duda es que dentro de lo que cabe yo a nivel personal, me quejo a lo mejor, ya no solo a lo mejor de la mala distribución, pero sí es verdad que se han subido bastante los precios, ¿no? Tanto de Origin como de Masterverse, ¿no? Yo creo que eso es un tema que merece un video análisis o otro directo o en vivo hablándolo con ustedes, ¿no? Y a ver si contacto con más amigos youtubers, amigos coleccionistas para ver si podemos hacer algo parecido para hablar sobre el tema porque es que lo pide a gritos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, me parece impresionante lo que se viene con este panel, ¿eh? Parece que Mattel se trasladó de PowerCon a la Comic Con para anunciarse. Totalmente de acuerdo, que es el mejor escaparate, querido amigo Gerardo. El San Diego Comic Con es hoy por hoy el mejor evento en lo que a expositor de merchandising se refiere, ¿no? O sea, es que, vamos, ya la Toy Fest no tiene nada que ver con esto ya. Pues bueno, lo dicho, vamos a esperar al 20 de julio, en la medida de lo posible, espero poder hacer la retransmisión para ver esta maravilla. Y bueno, si el 20 vamos a estar ahí dándolo todo, pues el 21 ya ni les cuento ya. Imagínense. A ver, pues bueno, aquí está. Bueno, ahí está. Panel de Masters of the Universe 2000X San Diego Comic Con. Mattel anuncia para el viernes 21 de julio. El panel de Motu se viene brutal. Tendrá lugar el día viernes 21 de julio a las 12:30. No sé a qué hora serán aquí en España, no obstante ya lo veré. Para en la medida de lo posible hacer la retransmisión. Por supuesto, le brindaremos una cobertura completa de cualquier producto nuevo que se revele durante dicho evento. A continuación se muestra la descripción del panel. El equipo de productos y empaquetados de Mattel, o sea, todos esos geniales trabajadores que tiene Mattel que se encargan tanto del empaquetado de la figura en el blister y demás, pues bueno, van a estar ahí hablando un poquito sobre el tema, ¿no?
y el equipo de productos y empaques de Mattel de Motu revelará una mirada exclusiva del proceso creativo detrás de los últimos lanzamientos y un adelanto de lo que se vendrá en el 2024 y más allá. O sea, para el que tenía dudas, si Motu estaba muerto, va a ser que no, ¿eh? Ojo a esta frase. Detrás de los últimos lanzamientos y un adelanto para el 2024 y más allá. O sea, es algo realmente brutal. Queda claro que para Mattel, Masters of the Universe en todas sus variantes, ya sea Origin, Masterverse, New Eternia, le está dando beneficios, porque si no directamente la hubiera cancelado. Vuelvo y repito, independientemente de la mala distribución, la mala gestión, si es verdad que no sé qué es lo que pasa con Europa, que hay un montón de aranceles o un montón de impuestos que pagar, no lo sé, pero yo creo que el tema de la mala distribución y el elevado precio que hemos tenido por el tema de la inflación no ha mermado al coleccionista, en el cual ha hecho un sacrificio realmente brutal para hacerse con las figuras de acción, pero ¿por qué? Porque gustan, son de calidad y representan a estos personajes maravillosos de los años 80, siempre hablando de la línea Origin. Y si ya nos vamos a Masterverse New Eternia, sin lugar a dudas podemos estar hablando de una versión elevada a la décima potencia de los personajes ya clásicos, ¿no? O sea, mejorados al máximo. A mí me parecen brutal. A los hechos me remito. Tenemos a Tubat, tenemos al Hombre Bestia, pero sí, todos los que han salido hasta el momento, o sea, de locos. O sea, por eso digo yo que el que tenía dudas, háganse la idea que todavía queda Master of the Universe para rato. Mínimo yo le he hecho un par de años más. De eso no les quepa duda, ¿eh? Y más viendo lo que pone ahí. Aún mejor, pone aquí el anuncio. Aún mejor, los primeros 250 asistentes recibirán un pin exclusivo de Moab y nada, y todo eso por el poder de Grayskull. En todo caso, queridos amigos, apunten esta fecha. 20 y 21 de julio. Hay que estar pendiente a todas estas novedades. Recordemos que el San Diego Comic Con es el mayor escaparate a nivel mundial para las empresas punteras, ya sea Hasbro, Mattel, Bandai, Playmed, todas estas, ¿no? Que, vuelvo y les repito, es el mejor escaparate para promocionar sus productos de cara a finales de este año y primer semestre del año que viene, ¿no? 2024, con lo cual esto va a estar espectacular. Vamos a ver qué dice el amigo Diamante Negro. Mi colección es Origin, pero me regalaron Shadow Weaver Masterverse y ya empieza uno a coleccionar Masterverse. A ver si puedo en mi cartera. Sí, evidentemente esto es el gran problema de todos los coleccionistas, el espacio, el dinero, y es que es una locura. Evidentemente yo soy de los que en la medida de lo posible intento centrarme. Sí es verdad que de vez en cuando suelo comprar alguna cosa que me motive, ya sea por su relación calidad-precio, como ha sido el caso de las tortugas ninjas, estas últimas de Mutant Mayhem. De hecho, les diré que ya tengo el vídeo preparado. He comprado las 4 primeras tortugas, lo que vendría a ser Leonardo, Donatello, Miguel Ángelo y Rafael. He hecho un multivideo unboxing y de verdad yo creo que lo van a disfrutar bastante. En la medida de lo posible creo que lo voy a poner para el martes, para que se hagan una idea. El martes por la tarde va a estar ya en el canal para el disfrute de ustedes. Y dicho esto, es eso, de vez en cuando compro alguna cosita tal, pero sí es verdad que a estas alturas de la vida el mejor consejo que puedo dar es centrarse. ¿Qué te gusta Origin? 100% con Origin. ¿Qué te gusta Masterverse? Pues pa'lante con Masterverse. Y evidentemente, pues bueno, y si después eres como yo, eres un cherry picker, pues en la medida de lo posible, pues intentar pues pillar un poco de ambas, ¿no? Eso ya al gusto del consumidor. Pues lo dicho, el 20 y 21 de julio se viene con todo, queridos amigos. Sí, señor. Qué panel más maravilloso. Y el caso es que aquí no hay ninguna... Bueno, da igual. Vamos a seguir y vemos, bueno, o sea, se hace presente, ¿no? Los amigos de Mondo nos hacen una pequeña visualización, una imagen de lo que viene a ser la figura exclusiva de este San Diego Comic Con, que es ni más ni menos que el Príncipe Adam, versión Mondo. O sea, estamos hablando de que va a ser una brutalidad. Hablar de Master of the Universe en lo que a la empresa Mondo se refiere es hablar de calidad por los 4 costados. A los hechos me remito, ¿no? Solo hay que ver la calidad de las figuras que han lanzado en estos últimos años, ¿no? A cada cual mejor. Pues bueno, ahí lo tienen, queridos amigos. El Príncipe Adam versiones, no me quiero ni imaginar lo que vale.
Un segundillo, vamos a tomar agua. Pues sí, señor, el amigo Príncipe Adam. Vamos a ver si hay más información. Pues nada, a continuación se muestra una muestra de la imagen del Príncipe Adam a escala 1:6, exclusivo del San Diego Comic Con. De momento, esto es lo que hay. No hay más información. Y por lo visto también regresa los 12 días regresa el fandom de los 12 días, sí señor. Los 12 días del fandom de Mattel regresan para revelar los artículos del San Diego Comic Con del 2023. Creemos que el comienzo será el 10 de julio, o sea, mañana. O sea, mañana. Esto va a ser una locura. Hay que estar atento a todo lo que van a ir revelando, sí señor, para comentarlos y disfrutarlo con todos ustedes. A ver lo que dice el amigo Christian Freire. Es increíble cómo las Tortugas Ninja reeditan las figuras vintage y se venden como pan caliente. La última reedición, recuerdo, fue en el 2007, que las distribuyó Yoshi Preciosi. Efectivamente. De hecho, estas nuevas Tortugas Ninjas también las fabrica Playmed con Yoshi Preciosi y las distribuye aquí en España famosa. Es algo de locos, ¿eh? O sea, en todo caso, ya verán el vídeo que ya tengo preparado y subido al canal. Se va a estrenar el martes. Las figuras me parecen geniales, con una relación calidad-precio brutal y es normal que se estén vendiendo como churros. Están muy bonitas y evidentemente están pensadas para captar a las nuevas generaciones, ¿no? De eso no cabe duda. Supongo que incluye a Gringer y Orco. Pues no lo sé. No, entiendo que te refieres a la figura de Mondo del Príncipe Adam. Pues a lo mejor no lo sé. A lo mejor después te venden a Gringer y a Orco de forma separada. Tú sabes que Mondo, como empresa que es, intentará obtener el máximo beneficio, ¿no? Con lo cual, sí es verdad que estaría bien que por lo menos que Gringer o sea, lo vendieran con el Príncipe Adam. Y Orco, pues bueno, no sé, de otra manera. Pero me da a mí que va a ser que no, amigo Timet. Pues seguimos con la noticia. En todo caso, va a ser brutal. Mañana, día 10, empezamos con la cobertura. Sé testigo del retorno triunfante. Están surgiendo las profundidades del tiempo, resonando el poder de tu propio nerd interior. Son los 12 días del fandom, irrumpiendo en escena nuevamente con nuevos imprescindibles épicos. Únete a nosotros mientras revelamos todos los coleccionables tan detallados. Bueno, de hecho, lo pone aquí los chicos de Matic Crash, el vídeo. Los 12 Days of Fandom, sí señor. Estaremos pendientes en el canal de Matic Crash. Sí señor. Famosa hasta 2008 distribuía los Marvel Legends y juguetes de Toy Biz. Totalmente, sí señor amigo. Pero que sepas que aquí en España esas tortugas, porque me lo han comentado, la juguetería en cuestión las está distribuyendo Famosa. Impresionante. Seguimos. Y bueno, en lo que a Master of the Universe se refiere, de momento, pues son las últimas novedades. Voy a cerrar aquí un momento. Perfecto. Pues eso es así, queridos amigos. De momento recordemos todo este maravilloso elenco de novedades de lo que a Master of the Universe se refiere. Por supuesto, el objetivo principal, el hype por las nubes con la montaña serpiente, lógicamente. Ya mañana empiezan esos 12 días donde nos van a ir mostrando todas las cosas que se van a mostrar en el San Diego Comic Con. Recapitulemos también que el día 20-21 tendremos sendos paneles de Mattel del San Diego Comic Con donde veremos todas estas novedades, de verdad. O sea, yo muy emocionado con todo lo que se viene. Tocará esperar un poquito al día 20, dentro de 10, 12 días más o menos. En todo caso, háganse la idea que siempre se suele filtrar noticias y demás en todas las páginas web especializadas y demás. Y nos tocará esperar un poquito a ver qué sale de todo esto, queridos amigos. Pues bueno, dicho esto, queridos amigos, de verdad, hoy es un directo un poquito más cortito. Normalmente suelo hacerlo de 1 hora y demás, pero bueno, prácticamente quería hacer este directo así, en resumidas cuentas, dedicado a Master of the Universe, centrándonos un poquito en la montaña serpiente, como bien han visto. Y nada, solo me queda despedirme y darle las gracias a todos
por ver este maravilloso directo. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos, de verdad. Hombre, el amigo Pedro está llegando tarde. Terminamos, la verdad que estamos terminando ya el directo, querido amigo. Te animo a que lo veas en diferido. Y nada, a ver si en los próximos días puedo hacer algún otro directo, otro vídeo, lo que sea. En todo caso, es lo que toca. Quiero reiterar mis gracias a todos ustedes. Ahora mismo somos 20, 21 en el directo. Se agradece bastante que estén por aquí. Y nada, simplemente despedirme, deseándoles que pasen un feliz fin de semana en lo que queda de domingo. Y como siempre suelo decir, ser buenos, disfrutar de sus colecciones y nos vemos en el próximo vídeo o directo aquí en el canal de ustedes, El Búnker de Recoil. Muchísimas gracias por asistir. Chao, chao.